tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta primera semana estamos abordando la unidad 1, que está titulada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta sesión de miércoles, segunda sesión de este módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, módulo extraordinario donde estamos analizando a la literatura, a esta bella arte, una de las 7 bellas artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. ¿Y qué es un arte? Una manera de transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella, de manera estética, de manera creativa. Cada bella arte lo hace con sus recursos, la pintura a través de el pincel, los colores, las formas, eh, y así cada una de las manifestaciones artísticas, la arquitectura a través de los materiales, las formas, las simetrías, etcétera. La literatura lo hace por medio del lenguaje. Es como se pone creativo la literatura, a través del lenguaje connotativo, de las figuras literarias. ¿Cuáles son las figuras literarias? Pues la metáfora, el sinécdoque, la metonimia, paradoja, oxímoron, hipérbole, hipérbaton. Son muchas las figuras, personificación. Muchas figuras literarias las englobamos cuando decimos de manera general lenguaje connotativo. Ese lenguaje connotativo pues puede ser cualquiera de las figuras que ya te menciono. Entonces, pues bueno, un gusto estar con ustedes. Como ya comento, bienvenidos, bienvenidas, principalmente en este caso nuestra compañera Laura, que nos acompaña de manera síncrona. Gracias también a los compañeros que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Muy bien, pues vamos a poner eh, manos a la obra. Antes de, como siempre, damos espacio a comentarios, alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran externar conforme a las actividades de la semana. ¿Cómo van? Hola Laura, igualmente el gusto es mío. Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión. ¿Dudas, preguntas, algún comentario, Laura, algo en lo que te pueda ayudar? Y si no, pues vamos a comenzar o a continuar con lo que tenemos planeado para esta sesión. Una sesión creativa, interesante, porque vamos a empezar jugando con un Kahoot en torno a las principales temas que tenemos que comprender y desarrollar esos aprendizajes. Eh, Hasta ahorita todo bien, nos dice Laura, fabuloso. Entonces, hoy no puedo encender mi micrófono, una disculpa. No te preocupes, Laura, no es el único medio de comunicación, el oral. También nos podemos comunicar de manera escrita, ¿verdad? Aquí te leo a través del chat cada que haya alguna. Eso sí, como estás presente y para ganar la participación extra, pues si es necesario participar, yo me comunico de manera oral y tú puedes responder de manera escrita a través del chat. Entonces, sin más, vamos al orden de la presentación. La sesión anterior me presenté con ustedes de manera personal, de manera profesional, con la intención pues de tener una mejor y mayor cercanía. Creo que siempre nos comunicamos mejor, déjenme mover. Siempre nos comunicamos mejor con las personas que conocemos, por supuesto. Entonces, con esa intención fue esta presentación. También hubo espacio para compartir las principales dudas que son comunes, o siempre doy espacio para ello, para compartir cualquier comentario, duda respecto a las actividades integradoras, a los temas de la semana, cualquier situación. Eh, Hicimos o jugamos con esta herramienta también extraordinaria que es el Mentimeter.
Este Mentimeter pues es una lluvia de ideas. Eh, Estuvimos compartiendo en este caso con nuestra compañera, también nuestra compañera Angélica. Estuvimos reflexionando en torno a lo que es la literatura. Bueno, sí, principalmente a qué es la literatura, cuáles son los géneros literarios, cuál es el impacto de estos géneros en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Muy interesante lo que nos compartía nuestra compañera y pues ya estuvimos ahí interactuando y enriqueciendo estos aportes. La sesión anterior también vimos algunas definiciones de literatura por grandes autores. ¿Con qué intención? Con la intención de sensibilizarlos. Siempre he comentado que al comenzar a conocer lo que es la literatura, es necesario iniciar de esta manera, primeramente, por aquí. Eh, no solamente quedarnos con la definición más básica que nos da la Real Academia de la Lengua Española, por sus siglas RAE, que nos dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, pero la literatura es mucho más allá. Esa es la definición más básica y concreta, pero al ser un arte es necesario sensibilizarnos, ir más allá. Y entonces veíamos definiciones de Octavio Paz, de Jorge Luis Borges, bueno, de un sinfín de escritores maravillosos que definen a la literatura de una manera maravillosa, poética precisamente, utilizando a la misma literatura para definir a la literatura, porque lo hacen a través de un lenguaje connotativo, creativo, figurado. Y ese lenguaje, si te fijas, nos ayuda a desarrollar la imaginación, nos sensibiliza más. Es el arte, es la poesía, es la belleza de la palabra. También les compartí un par de infografías muy interesantes. Una acerca de lo que es el texto literario. Y en esta infografía del texto literario, pues principalmente, claro, vimos las características que debe tener un texto literario para considerarse como tal, pero vimos un punto central en esta infografía del cual hacía mención, las tres formas literarias: el género narrativo, el género poético y el género dramático. Género narrativo, como prototipo textual, pues utiliza la narración, eh, su intención es desarrollar la imaginación, hay un narrador, tiempo, espacio y personajes, ¿verdad? Género poético utiliza los versos como principal prototipo textual, la belleza de la palabra, las figuras literarias, con la intención de inmortalizar al ser amado, expresar las emociones, pensamientos, sentimientos. Y por último, el género dramático, que utiliza como principal prototipo textual el diálogo, cuya intención es reflejar lo que vivimos como sociedad. Siempre he dicho que el teatro es como un espejo, nos permite vernos desde otra perspectiva, reflejarnos a nosotros mismos, es maravilloso. Citando a Federico García Lorca, dice o dijo en algún momento: un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Lorca aquí? Que el teatro justo nos sirve para darnos cuenta cómo estamos viviendo como sociedad, como individuos, como pareja, como hijos, etcétera, como vecinos, por supuesto, cómo tratamos a los demás, nuestros defectos, nuestras virtudes, las podemos ver a través del teatro. Por eso dice que un pueblo que no fomenta el teatro, si no está muerto, está moribundo, porque no tiene esa oportunidad de réplica, de conocerse, de verse desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, una infografía muy interesante. De igual manera, otra infografía para explicarte fondo y forma, de una manera clara, objetiva, precisa, con la intención de clarificar también estos dos puntos que son, pues, fundamentales. Son dos puntos indispensables, que a lo largo de del módulo vamos a estar pues viendo, vamos a estar trabajando, ¿sí?
Entonces, hasta aquí nos quedamos. Todos los que quieran conocer al respecto pueden revisar la sesión anterior. Revisen la sesión anterior, la sesión de martes. Ahí pueden ver todos estos temas que acabo de mencionar a profundidad y a detalle. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el color. Hoy vamos a ver, vamos a iniciar primero jugando. ¿Qué vamos a jugar? Pues un Kahoot. Este Kahoot con los principales conceptos de la semana. Esa es la intención que tiene este Kahoot, que aprendamos de una manera diferente, de una manera divertida, creativa y demás. También vamos a analizar un texto literario, que es lo que estás haciendo en la actividad integradora 1, analizando no un texto literario, sino las tres formas que acabo de mencionar. Un texto con forma narrativa, un texto con forma dramática, un texto con forma poética. Y estamos haciendo el análisis a profundidad desde autor, contexto del autor, de la obra, tiempo, espacio, personajes, trama. Bueno, un análisis a profundidad. Para ejemplificar, pues no podemos utilizar los mismos textos, no podemos dar respuestas, y lo vamos a hacer entonces a través de esta obra extraordinaria que es El Principito de Antoine de Saint. Nos enseña que lo esencial es invisible a la mirada, ¿verdad? Uno de sus grandes aprendizajes de esta magnífica obra de Antoine de Saint, este piloto aviador que no se sabe cómo terminaron sus días, tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y pues bueno, finalmente no se vive en un contexto muy desfavorable, un estado de salud deficiente, etcétera. Redacción de un texto con lenguaje literario. Esta actividad está más relacionada con la segunda, con la actividad integradora 2, y un punto muy en particular, porque en uno de los puntos de la actividad integradora 2 tienes que transformar un texto que tiene forma poética, es decir, en versos, lo tienes que convertir a narración y utilizar el lenguaje literario, y es algo que a veces les cuesta trabajo, y entonces pues lo vamos a ejemplificar también. Después, dudas y comentarios. Siempre al final de la sesión damos espacio a dudas y comentarios. También durante la sesión puedes externarlos, cuestión de levantar la mano, escribir en el chat. Si tú estás viendo la grabación, pues puedes escribir en el foro aprendiendo, referente a la misma sesión. Puedes escribirme a través del chat de plataforma, puedes escribir en el mismo video aquí en YouTube. Bueno, canales de comunicación hay. No importa que sea de manera asincrónica. Muy bien, después de esta introducción, es muy importante hacer una introducción. Todo texto, toda actividad lleva un proceso. Y una clase, el correcto proceso de una clase, de una sesión, pues es primeramente contextualizar, introducir, ¿verdad? Te voy a compartir entonces nuestro Kahoot. Vamos con nuestro Kahoot de esta semana. Ya te estoy aquí compartiendo pantalla. En un momento más, en cuanto esté listo, aquí estoy ya. Te comparto el enlace por medio del chat. Ya estamos aquí. Copiar el enlace para compartir. Chat. Listo. Ya está el enlace de este Kahoot en el chat. En este caso, pues nada más nuestra compañera Laura es la que nos acompaña. Pues así vamos a jugar con este Kahoot. La intención del Kahoot es aprender de una manera divertida a través de las emociones, el juego y demás, ¿sale? Pero pues practicar, conocer más sobre los temas. Entonces,
Adelante. Tenemos 20 segundos. Hay 20 segundos únicamente para participar. Vuelvo a repetir, si tú estás viendo las grabaciones, también puedes participar de manera sincrónica, puedes ir haciendo pausa para que antes de que se den la respuesta o el mismo tiempo, los 20 segundos, y tú vas escribiendo ahí, eligiendo las respuestas adecuadas. 20 segundos, comenzamos con nuestro Kahoot de esta primera semana, que está titulado Módulo 1 de la información al conocimiento. Nuestra primera pregunta es, según Maslow, la necesidad más básica del ser humano es autorrealización fisiológica o reconocimiento. Alcanzó a externarlo nuestra compañera, pero lo entiendo perfectamente. Laura, ¿qué crees? Estoy compartiendo, me confundí, como es el módulo 1 en realidad, es el módulo 1, pero este módulo 1 es de preparatoria abierta. Entonces, híjole, eh, me pasó ahí la jugada, ¿verdad? Me confundí si se fijan, aquí lo estoy compartiendo, módulo de la información del conocimiento, pero esto es de preparatoria abierta. Como les he comentado, también trabajo en varias instituciones, en una de ellas, en una institución que se llama DIME, Dimensión Educativa, es secundaria, prepa abierta y carrera técnica. Impartimos unas carreras también de auxiliar contable y asistente educativo. Entonces, me regreso, una disculpa, porque en el módulo 1, así es, se ve, supongo ustedes también lo vieron algo relacionado, no sé si lo recuerdes, Laura, en el módulo 1, quizá, aunque es diferente modalidad, pero puede ser que ya hayas visto algo de esto de Maslow. Textos y visiones del mundo, aquí está. Quito mi imagen para no estorbarles. Aquí estamos. Unos segundos más en lo que carga. Ahora sí, módulo semana 1, módulo 4, textos y visiones del mundo. Va de nuevo, vuelvo a compartir el enlace. Aquí estamos. Aquí está, ahora sí. Laura, listo, empezamos. Muy bien, gracias, Laura. Semana 1, módulo 4, textos y visiones del mundo. Es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, la música, la literatura o la arquitectura. Nos quedan 3, 2, excelente. La literatura, por supuesto, esta es la definición más básica que hay que recordar. Esta nos la dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, y es importante tener una definición como base, que es esta, arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Esto es la literatura, aunque ya estuvimos viendo la sesión anterior que es mucho, pero mucho más allá. Son los tres géneros de la literatura universal.
ficción, terror y realismo, narrativo, poético y dramático, narración, verso y prosa. Narrativo y poético y dramático. Aguas, esto es muy importante, por eso puse esta pequeña trampa en ese sentido. Cuando hablamos de géneros de la literatura universal, son estos tres. Pero hay quienes, cuando le preguntas los géneros, hablan de ficción, terror, realismo, etcétera. Estos son géneros temáticos o mundos posibles también, pero los géneros de la literatura son estos tres. Y ojo, está ligado con esto de abajo también. ¿Por qué? Parece un infinito aquí. Eh, el género narrativo, vamos a señalar, el género narrativo utiliza la narración. El género poético utiliza los versos. El género dramático utiliza los diálogos, pero los géneros son estos. ¿Cómo le llamamos a esto? Prototipos textuales. Tú lo analizarás como la forma. Esto es forma, narración, verso y diálogo. La forma en la que se manifiesta esa obra literaria, ¿verdad? Y los géneros temáticos, pues ficción, terror, realismo y todos los que existen. Muy bien, con la aclaración está la precisión. Perdón, tengo una duda. Lo que pasa es que, bueno, nada más me aparecen las imágenes, entonces realmente así le puse porque no me aparecen las opciones de la respuesta. Las opciones, es que tienes que, ¿estás en tu celular? No, estoy en mi computadora. Eh, Se me hace extraño. Por lo regular lo que se hace es eh, cambiar, a ver, lo mejor cambiar de pantalla, que tengas dos pantallas, Laura. Me deja checar ese lado, es que la verdad por eso no pude ver la respuesta y dije, ay, como No te preocupes, y si no la tiene puedes, la pues verdad. no te preocupes, y si no Perdón. puedes, te las leo de plano, Ok. para que tengas claridad. A ver, tú dime, Mm, A ver, checa, a ver déjame si checarlo, puedes deme poner un las dos momento. pantallas. Ok, deme un momentito. Sí, una pantalla para donde están las respuestas y otra pantalla para el Kahoot mismo. Es que realmente no me aparece cómo hacer otra pantalla para las respuestas. No sé si gusta que le tome una captura de pantalla y se la envíe por el de la reunión. A ver, aquí por el chat, nada más déjame poner eh, que puedes compartir. Creo que sí se puede. A ver, inténtalo. Por el chat, ¿verdad? Y si no, no te preocupes, te voy leyendo las... A ti te aparecen solo las opciones para las respuestas, ¿es correcto? Así me parece como le mandé la captura de pantalla. No me aparecen las respuestas, nomás me aparecen las figuras, por decirlo así, y los Ajá. colores. No sé si, no sé qué estoy haciendo mal, no sé. Y respuesta que me había sucedido, ¿qué será?
No tienes ahí como captura de pantalla, GIF, nuevo chat. Pues mira, para seguir avanzando, no te preocupes, yo te voy diciendo dónde van las respuestas, o cuáles son los incisos y tú eliges el adecuado. ¿Te parece? Ok, sí, Dale, gracias. a ti. Siguiente, es el asunto que desarrolla el artista, la idea o el pensamiento que se desenvuelve mediante la palabra. Fondo, azul, forma, rojo. El asunto. Quedan cinco, cuatro. Precisemos. Recordemos aquí, Laura, el asunto. ¿Sí te aparece aquí la pregunta? O bueno, la respuesta en este caso sí es la pregunta. ¿Es el asunto que desarrolla el artista? No, de hecho, no me aparece la respuesta, nada más me apareció el triángulo y el azul. Bueno, yo entiendo que el fondo es lo que es el tema, el problema, Exacto. ¿cómo explicarlo? Y la forma es cómo es la manera, es como que el cuerpo. De hecho, yo me quedé mucho con esa frase que yo le dije desde mi punto de vista, fue muy lírico. Es la forma que le da vida. Entonces, ahorita no me aparecen respuestas. Qué Ujú. extraño, Laura, nunca me había sucedido esto, pero igual voy a investigar. Lo bueno es que nos podemos comunicar. Así es, qué bueno que te quedó claro con la analogía que hice la sesión anterior. Exactamente, el fondo es el contenido. Si hacemos la analogía con nosotros como seres humanos, el fondo es, ¿cuál es nuestro fondo? Nuestra manera de pensar, nuestra ideología, nuestra cultura, nuestros valores, nuestros sentimientos. ¿Cuál es nuestra forma? Pues hay quienes somos altos, hay quienes somos bajos, hay quienes somos de tez clara, hay quienes somos tez morena, cabello rizado, etcétera. Eso es forma. Entonces, el fondo es el contenido, el asunto que desarrolla el artista, la idea o el pensamiento que se desenvuelve mediante la palabra. Eso es el fondo, el contenido. Muy bien, seguimos. Radica en la estructura o plan, el tipo de lenguaje, figuras literarias, el género al que pertenece la obra. Fondo rojo, forma azul. Por supuesto, la forma es la estructura, las figuras literarias, eh, identificar el género, si es género narrativo, poético, dramático. Muy bien. Situación global en la que se encuentra el autor, edad, madurez, género, oficio, situación familiar, estado civil, contexto del autor o contexto de la obra. Excelente, contexto del autor. Vamos a empezar así para entendernos de izquierda a derecha, ¿verdad? Para facilitarte. Contexto del autor, así es, situación global en la que se encuentra el autor, obviamente. Y esto es muy importante. Vamos a profundizar un poquito en el contexto del autor y en el contexto en general, aunque lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, el poema, o bueno, la novela, cualquier obra, es un acto comunicativo. Así es un acto comunicativo asincrónico y pues por lo tanto se vuelve más complicada esa comunicación, porque resulta que la comunicación que estás teniendo con ese autor, él escribió ese mensaje, ese poema, esa novela o ese cuento o ese texto dramático hace 50 años o 100 años o 200 años, imagínate. Es muy difícil realmente comprender la intención, comprender el propósito que él tuvo con ese texto. ¿Cuál es una manera para poder conocer a detalle, un poco más a profundidad, por qué escribió el autor su obra? Pues conociendo al autor,
qué edad tenía cuando creó su obra, si estaba pasando por un estado de salud deficiente, la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, eh, pues una economía precaria o una economía bastante holgada. Todo eso nos ayuda a entender por qué el autor escribió su obra, qué situaciones estaba viviendo. ¿Vale? Excelente. Es el resumen o síntesis de la obra. Responde a la pregunta ¿qué sucede en la obra? Argumento rojo, tema azul, acción amarillo. Argumento rojo, tema azul, acción amarillo. Es el resumen o síntesis de la obra, es el argumento, ¿sí? Es el argumento. Aunque aquí me parece que está marcada de manera diferente, pero está correcto. El argumento, bueno, tú pones el azul, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos saber el argumento de una obra es platicar de qué trata de manera general esa obra, un resumen breve y conciso de qué trata esa obra. Ese es el argumento y responde a la pregunta ¿qué sucede en la obra? Se refiere a la idea principal, se puede conocer con la pregunta ¿cuál es la idea central? Argumento rojo, tema azul, personajes amarillos. La idea principal, excelente, la idea principal es el tema, a diferencia del argumento. El argumento es un resumen de lo que trata la historia. Ah, bueno, esta es una historia de un padre que está endeudado porque su hijo es fanático a las apuestas de caballos. Él está pues bastante preocupado por estas deudas. Manda a su hijo a estudiar a una escuela de retórica con la intención de enseñarlo a mentir para poder eh, engañar a sus acreedores y así pues zafarse de sus deudas. Ese es un argumento. ¿Cuál sería el tema ahí? Las deudas, la mala administración, los hijos irresponsables. Eso es tema, es la idea principal y es mucho más corto a diferencia del argumento que es un resumen. ¿Verdadero o falso? El lenguaje denotativo es el que utiliza las obras literarias. El lenguaje denotativo con D. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El lenguaje denotativo es el que es este que estoy utilizando en este momento. Este es el lenguaje denotativo, el que es objetivo, claro, preciso, referencial, informativo, pero el que utiliza la literatura es, aquí lo voy a escribir, bueno, no lo puedes ver, ¿verdad? Pero igual lo voy a escribir, la grabación, para quienes la vean, es connotativo, ¿sí? El lenguaje connotativo es el que se utiliza en los textos literarios, el lenguaje que adquiere significado de acuerdo al contexto. ¿Cuál de los tipos de lenguaje se utiliza principalmente para expresar ideas y emociones de manera estética y creativa? ¿El lenguaje científico rojo, el lenguaje literario azul, el lenguaje argumentativo amarillo? El lenguaje que se utiliza para expresar ideas y emociones de manera estética y creativa. Quedan 3, 2, 1. Es el lenguaje literario. El lenguaje literario es el que utiliza la palabra de manera creativa, las figuras literarias. Vivió en Colombia, marcada por la violencia política y social, especialmente la violencia bipartidista.
Rojo, contexto de la obra. Azul, contexto del autor. Vivió en Colombia marcada por la violencia política y social. Es contexto del autor. ¿Quién vivió en Colombia? Él, ¿verdad? El autor, ¿sí? En este caso estoy hablando de el buen Gabo, Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad, el amor en tiempos del cólera, el coronel no tiene quien le escriba, y bueno, maravillosas obras de Márquez. Eh, las complejidades sociales, políticas y culturales de América Latina, especialmente las luchas de poder. ¿Esto qué es? Rojo, contexto de la obra, o azul, contexto del autor. Esto es contexto de la obra, las complejidades sociales, políticas y culturales donde surgió una obra. Y sumamente importante, como ya mencionaba con anterioridad, para realmente conocer una obra, pues tenemos que conocer su contexto, qué estaba pasando cuando se creó esa obra. Había una guerra, había una pandemia, había una devaluación, había una dictadura, eh, este, pues habían conflictos bélicos, todo eso es fundamental para poder entender el mensaje de una obra. Eh, Laura, abro la reunión y veo la pregunta y la respuesta. ¿Ahora sí ya la puedes ver, Laura? La puedo ver, pero siempre y cuando me meta a la de Zoom, porque usted la comparte. Y entonces en lo que la leo me gana el tiempo para contestar Ah, el Kahoot. Entonces pero ya me ves, estoy haciendo así como que es. sí. Era lo que te Entonces sí comentaba, tengo tenías que que. ingresar. Entonces sí, la verdad, para ser sincera, no estoy razonando las respuestas No te por preocupes, el tiempo. pero ¿prefieres que hacerlo tú sola o que te la siga leyendo? No, pues pues se quiere como estamos, porque como me la estaba diciendo, sí la estaba razonando mejor. De hecho, sí lo entendía mejor. Ok, entonces te la sigo leyendo para facilitar. No pasa nada, de cualquier manera, Laura, ya vas a ir agarrando la habilidad. La intención de esto es participar, divertirnos, no estresarnos y que a través de de estas actividades, puedas aprender más en cuanto a los temas de la semana. Entonces, no te preocupes. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde al lenguaje literario? Con el rojo, el cambio climático es culpa del ser humano. Con azul, el cambio climático aumenta la temperatura global. Con amarillo, el viento llora, la tierra pide ayuda. Claro, ¿verdad? Por supuesto, es el lenguaje literario. Literalmente, la... Déjenme utilizo esta herramienta, el lapicito. ¿El viento puede llorar? Claro que no puede llorar el viento. Está haciendo referencia a que hace mucho ruido, ¿no? Esa es eh, pues lo que trata de transmitir, que hace ruido. La tierra pide ayuda. Literalmente, pues literalmente no. Claro que utiliza sus códigos para hacernos saber que estamos abusando de ella con el saqueo que hacemos de los bosques, los mares, etcétera, la contaminación, pero tampoco es que lo diga de manera oral, ¿verdad? O sea, expresa ese mensaje. Entonces está utilizando el lenguaje simbólico, el lenguaje literario. El viento susurra secretos, la luna brilla en su lecho de plata, mi corazón se pierde en la vastedad del cielo. Género narrativo, género poético o género dramático, con rojo narrativo, poético azul, dramático amarillo. Poético, muy bien, así es. El viento susurra secretos, el viento no puede susurrar.
La luna brilla en su lecho de plata, pues tampoco es un lecho de plata literal. Mi alma se pierde en la vastedad del cielo. Sentido figurado, lenguaje simbólico, personificaciones, metáforas, etcétera. María, ¿por qué nunca dijiste la verdad? Ricardo, no pude. Rojo narrativo, azul dramático, amarillo poético. Esto es dramático, por supuesto, muy bien. Se utilizan los diálogos en los textos dramáticos. María caminaba por el parque perdida en sus pensamientos. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo. Dramático rojo, azul poético, amarillo narrativo. Esto es el género narrativo. Es el género narrativo. Es correcto, ¿verdad? Hay un narrador, tiempo, espacio y personajes. ¿Cuál de estos ejemplos muestra el tiempo psicológico? Rojo, esperó 5 minutos en la sala. Azul, los segundos parecían horas mientras esperaba. Amarillo, la película empezó a las 8. Tiempo psicológico. Si se fijan, estos elementos que estamos analizando de la obra literaria son los mismos elementos que estás analizando en estas tres obras literarias de Rubén Darío, de Sor Juana, ¿verdad? Entonces, los segundos parecían horas mientras esperaba. No se puede saber exactamente cuánto es un tiempo psicológico. ¿Cuál de estos ejemplos muestra el tiempo cronológico? El viaje duró exactamente 2 semanas. En rojo, en azul sintió que el día no terminaba nunca. En amarillo, su tristeza hacía que todo se sintiera más lento. En rojo, el viaje duró exactamente 2 semanas. Es un tiempo cronológico, un tiempo claro, específico, ¿verdad? Última, el espacio físico es el lugar concreto donde ocurre la acción, como una casa, una calle o un parque. Azul verdadero, rojo falso. Esto es verdadero, es el espacio físico. Muy bien. Espero puedas ver el podio para que ingreses. Laura, no tenemos participante número 3. Tampoco tenemos participante número 2, pero sí tenemos participante número 1. Nuestra compañera Laura. Gracias, Laura. Felicidades por compartir en este Kahoot. Ojalá que la próxima sesión sea todavía más fluido. Pero la intención aquí, Laura, es aprender, ¿verdad? Jugar y llevarnos aprendizaje. Entonces, muy bien. Nuestro siguiente momento es el análisis de un texto literario, ¿verdad? Entonces, aquí va. Listo, ya estoy aquí. Ahora, permítanme cerrar el Kahoot para que no, para que sea más fluido y no tener la música ahí. Salir, cerrar Kahoot. Aparte fluye mejor el internet, porque siempre es una herramienta, pues algo pesadita. Sí, se cortó nuestra sesión, pero ya estamos aquí. Solo confírmame, Laura, por favor, ya estoy compartiendo pantalla.
Sí, lo escucho, excelente. Muy bien, entonces, y además estoy compartiendo pantalla, como ya, y se ve la información. Excelente. Eh, para poder analizar un texto literario, verdaderamente analizar, porque alguien, a veces solamente leemos las obras y ya, eso es todo, pero realmente para conocer el mensaje en su totalidad y a profundidad, necesitamos investigar estos datos. Primeramente, ¿quién es el autor? Y estos datos, si te fijas, son los mismos del cuadro de análisis de la obra, de las obras literarias de la actividad integradora uno. ¿Quién es el autor? En este caso estamos analizando al Principito, pues es Antoine de Saint-Exupéry, 1900 a 1944, escritor y aviador francés, conocido como por el Principito. ¿A qué género literario pertenece? Género narrativo, subgénero, cuento filosófico. Acordémonos que hay géneros y subgéneros. El género es narrativo, poético y dramático, y cada género tiene sus propios subgéneros. Contexto sociohistórico y cultural de la obra. Fíjense qué interesante. Escrita durante la Segunda Guerra Mundial, refleja la crisis de la época y critica los valores materiales y superficiales de la sociedad adulta. Contexto sociohistórico. El contexto del autor: Exupéry, aviador, vivió las tensiones de la guerra y sus experiencias en el aire influenciaron su obra marcada por la reflexión sobre la vida y la soledad. Claro, pues por las situaciones que estaba viviendo, ¿verdad? Tiempos de la Segunda Guerra Mundial, como ya decíamos. ¿Cuál es el propósito que él tiene con su obra? Es decir, ¿cuál es la intención? Invitar a los lectores a reflexionar sobre la importancia de la amistad, el amor y la pureza de la niñez en contraste con la frialdad de la sociedad adulta. El argumento, ¿cuál es? Es decir, ¿de qué trata la obra? Pues es un pequeño príncipe que viaja de planeta en planeta, conociendo personas que representan defectos humanos mientras aprende valiosas lecciones sobre la vida, el amor y la amistad. El tema, fíjense cómo el tema es más breve, critica a la sociedad adulta, el valor de las relaciones genuinas y el retorno a la pureza y la sencillez de la infancia, puede ser. No cuenta la historia, sino habla del tema central. La acción, el Principito viaja y conoce personajes en distintos planetas, mientras un aviador narra su encuentro con él en el desierto. El tiempo, pues es en este caso atemporal, aunque eh, fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial, sus enseñanzas son completamente universales. El espacio se desarrolla en el desierto y en planetas imaginarios, cada uno representando diferentes aspectos de la humanidad. Luego vienen los personajes: el Principito, un niño sabio en su inocencia, el aviador, un narrador de la historia, el zorro, la enseñanza sobre la amistad, la rosa simboliza el amor, ¿sí? Después reflexionamos en torno a unas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se relaciona el contexto? El contexto de la obra ambientada en una época de guerra refleja la lucha interna del autor sobre el sufrimiento humano. El autor, influenciado por su vivencia en tiempos de conflicto, utiliza la obra para denunciar injusticias, ¿sí? Eh, por ejemplo, ya la segunda, no puedo hacer la comparación porque solo estoy analizando una obra, pero habla de las formas. Recuerda, cuando hablamos de formas tenemos que hablar, bueno, pues uno de los autores lo hace a través de la narrativa, otro autor lo hace a través del género poético y otra vez, y otro autor lo hace a través del género dramático y los diálogos, y profundizamos, por supuesto, ¿sí? Entonces, he aquí el ejemplo. Vámonos con nuestra última actividad. Estamos en tiempo para alcanzar. Aquí anexo
La pizarra, voy a abrir una pizarra. Donde te voy a compartir una narración común. Y tú, en este caso nuestra compañera Laura, vas a utilizar el lenguaje literario, hacerle algunos cambios para que se vea el lenguaje literario, Laura. En el texto que nos comparten viene en verso, ¿verdad? ¿Cómo es en verso? Así, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Los versos. Yo ya te estoy compartiendo directamente, ya en forma de narración, este fragmento. Lo único que tenemos que hacer es hacer hacer algunos ajustes, pero que se vea el uso del lenguaje literario. Puedes utilizar alguna metáfora, alguna comparación, lo que tú quieras. Entonces, adelante, Laura, te doy 3 minutitos. Puedes editar este mismo texto o reescríbelo a través del chat. Haz los ajustes que creas que consideres necesarios para que se vea el uso del lenguaje literario y listo. ¿Sale? Adelante, corre tiempo. 3 minutos. En cuanto estés lista, me dices, o bueno, aquí veo tu chat. En cuanto aparezca, lo comparto. Un minuto más.
Y si no hay respuesta, pues yo les comparto un ejemplo también para que vean esos ajustes que ustedes mismos tienen que realizar. Excelente, ya nos lo comparte nuestra compañera Laura. Nos dice, lo voy a copiar de hecho para compartírselos aquí mismo por el mismo, en la misma pantalla. Con esto es suficiente, Laura, no te preocupes, bastante bien. Ok, a ver, nada más ahora. Voy a bajarle aquí un poquito a la música. Ya que vimos este espacio. Dice, un monarca embriagado de la soberbia y el poder tomó asiento en su aposento de oro. Ante su mirada se hallaba un mendigo con silencioso casi sepulcral. Excelente, está bastante bien. Se nota claramente el uso de ese lenguaje. Entonces, eh, mira, te voy a compartir ahora este fragmento que ya tengo listo para que se vea y que todos tengan claridad de en esa parte del texto que puedan añadir el lenguaje literario, porque luego lo único que hacen es cambiarlo a narración y está bien, uno de los puntos que se nos pide es que sea una narración, pero utilizar el lenguaje literario, fíjense. El soberano, colosal y brillante, reposaba en su trono de resplandeciente oro, con una mirada altiva y distante. Ante él, a los pies de su majestad, un mendigo yacía callado y quebrado, sin atreverse a emitir un solo suspiro. El monarca, ajeno a su miseria, se sumía en el dulce abrazo de su opulencia, indiferente al dolor que se derramaba a sus pies. Claro, cada quien lo va a hacer con su estilo, cada quien lo va a hacer con los recursos que tenga, pero esa es la intención. Aquí nuestra compañera Angélica ya nos puso un ejemplo y yo les añado otro para que haya claridad en torno a esa actividad, lo que tenemos que hacer. Muy bien, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. Ya tenemos más de una hora de sesión. Ahora es necesario dar espacio antes de terminar, pues alguna duda, comentario, inquietud, y si no, con eso cerramos esta sesión de miércoles. Bueno, yo un comentario, perdón que interrumpa. Adelante, te Sí, como escucho. usted dice, me costó un poquito de trabajo más que nada porque pues se tiene que buscar adornar la palabra y buscar un sinónimo que tal vez no estamos tan acostumbrados Exacto. a, a usarlo. Entonces, eso es como que lo complicado. Sí tengo la idea, pero realmente es lo poquito que pude, como que a la mente se me vino. Y Pero lo pues, hiciste bastante muchísimas bien. gracias. Ay, gracias. Gracias a ti, Laura, por participar. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo más, Laura? Si no, con esto cerramos nuestra sesión de estas dos sesiones de esta primera semana. No es todo. Muy bien. Gracias por acompañarnos en estas primeras dos sesiones, Laura, y a los compañeros que ven las grabaciones también. Muchas gracias a ti, Laura. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Seguimos pendientes a través del foro Aprendiendo, a través de las retroalimentaciones que les comparto en sus actividades.
Sí, cuídense mucho, seguimos pendientes. Gracias. Adiós.